va a ser una forma de una insuficiencia medular, potencialmente mortal, si no se trata, y se asocia con una mortalidad muy alta. La anemia plástica, pues, como su nombre lo dice, pues, ¿no? Una aplasia de la médula ósea, o sea, destrucción de la médula ósea. Se refiere a la pancitopenia asociada con una hipoplasia o aplasia de la médula ósea con mayor frecuencia debido a una lesión inmunitaria hacia las células madre. En otras palabras, por algún motivo inmune comienzan a atacar a nuestra médula ósea. ¿Ok? Se caracteriza como un síndrome caracterizado por pancitopenia vinculada a la hipocelularidad de la médula. Entonces, esta va a ser una afectación, lo vuelvo a decir, de la médula ósea. No es como las otras anemias, ¿no? Y en realidad, pues, se considera como una anemia plástica, aunque es un término mal definido, porque no solo es anemia, pues es una pancitopenia, pero es un problema central, ¿no? No es una enfermedad maligna, es una enfermedad benigna, pero que hace que por algún N motivo nuestro cuerpo ataque a la médula ósea y esto se reemplace por tejido graso. Entonces, ¿qué va a generar esto? Una disminución del tejido hematopoyético, disminución de las células madre, afectación de todo el microambiente medular. Va a haber ausencia de un tumor, fibrosis, granuloma, etc. Médula ósea hipocelular, por ende, por la destrucción, reemplazado por el tejido adiposo o grasa, usualmente con pancitopenia, sí, porque puede haber una aplasia pura de la serie roja, puede haber una aplasia pura de la serie leucocitaria, o puede haber una aplasia pura de la serie trombocitopénica, pero en general es pancitopénico, ¿no? Y predominan, en la médula ósea predominan linfocitos y plasmocitos, ¿no? ¿Por qué los linfocitos? Porque es una respuesta inmune. ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué los linfocitos predominan más que la serie mieloide? No, porque los linfocitos T no maduran en la médula ósea, pues. ¿Sí o no? Sí. Los linfocitos T maduran a nivel ganglionar, ¿no? En el sistema linfoide, pues. Sí. Ahora, dentro de las causas identificables, las más frecuentes son la exposición a fármacos, agentes químicos, hepatitis viral y otros agentes infecciosos. Entre esas, ¿no? Citotóxicos, tratamiento del cáncer, no propiamente un cáncer, ¿no? Sino la parte de los medicamentos, los quimioterapéuticos te generan una pancitopenia y pueden llegar a generar hasta una anemia aplásica, ¿no? Reacciones a medicamentos, como antibióticos, como el cloranfenicol, etc. Antitiroideos, sustancias tóxicas como el benceno, los solventes, infecciones virales como el Epstein-Barr, hepatitis, VIH, herpes virus, desórdenes inmunes como la fascitis eosinofílica, el lupus eritematoso. Ahora, entre esas igual, las sustancias tóxicas como benceno, pesticidas, agentes lubricantes, drogas, etc. Es importante en enfermedades hematológicas preguntar siempre la exposición a sustancias tóxicas. Es demasiado importante porque es la primera causa, ¿no? En realidad no se conoce, pues, cuál es la causa, pero es un factor de riesgo, ¿no? Entre esas las más frecuentes son las sustancias tóxicas. De ahí los antibióticos como el cloranfenicol, el clotrimazol, las penicilinas, fenitoína, carbamazepina, el mebendazol, las tiacidas, allopurinol, etc. Hay un montón de fármacos que te pueden estimular. No es que, yo no tomo eso porque me va a generar una anemia plástica. No, es un factor de riesgo para estimular una anemia aplásica. La epidemiología. ¿Es poco frecuente? Sí, pues, ¿no? Es poco frecuente. Más se da en países occidentales con una incidencia de aproximadamente 2 por millón. En Asia, una incidencia de 2 a 3 veces mayor. La relación de hombre a mujer es igual. El 50% se da en las primeras décadas de vida. Tener una anemia plástica, chicos, es un pronóstico malo, malísimo en realidad. ¿Por qué? Porque al estimular a que nuestra médula ósea no
no tenga o no produzca sangre, ya nos complica con muchos procesos infecciosos, o sea, el requerimiento transfusional es altísimo. Entonces ya tener el diagnóstico de anemia plástica, siempre el pronóstico es malo. La fisiopatología, ¿no? Se va a dar por hay dos teorías, ¿no? Una que es por un evento desencadenante, o sea, ya sabemos las sustancias tóxicas, medicamentos, etc. Eso va a estimular a que haya una expansión oliclonal aberrante de las células T o los linfocitos T citotóxicos. Esta alteración se va a dar bien por un origen genético, una translocación genética del gen TNF2, o bien por un antígeno leucocitario humano, o la presencia de un autoantígeno como la quinectina, tal que alguna alteración genética va a estimular a que estos linfocitos T o células T citotóxicas se alteren y sean aberrantes. Y estos linfocitos van a estimular a la liberación de citoquinas, como el interferón alfa, gamma, etcétera, el factor de necrosis tumoral, etcétera. Y esto va a hacer que entren hacia las células hematopoyéticas y las destruyan. O sea, la causa los linfocitos T. Y por ende, al destruir va a generar pues una reducción de toda la cantidad de las células hematopoyéticas, pues, ¿no? Y a la vez va a disminuir la incapacidad de incorporar hierro a los eritroblastos, las vitaminas, etcétera. O sea, genera una disminución total, pues. Y la otra es por una proliferación anormal de células progenitoras mutadas, ¿no? Que durante todo su desarrollo de la anemia plástica, o sea, la destrucción de todo esto va a hacer que comencemos a generar células progenitoras normales y células progenitoras mutadas. Estas va a estimular a una modificación clonal por medio de la anemia plástica y va a estimular a un síndrome mielodisplásico, y en este caso es un síndrome mielodisplásico hipoplásico, o hasta una hemoglobinuria paroxística nocturna, que lo vamos a hablar más adelante. Entonces esto se da por una alteración clonal propiamente. Entonces, en resumen, ¿no? La expansión clonal de los linfocitos T aberrantes va a estimular a la liberación de interleuquinas, los factores de necrosis tumoral, y esto va a estimular la apoptosis, pues, ¿no? Ahora, los linfocitos T aberrantes liberan a las interleuquinas, ¿no? Porque son comienza a liberar todas las sustancias citotóxicas, pues, ¿no? Y esto estimula que entren a las células hematopoyéticas y propiamente las comience a destruir, y hay apoptosis, pues, celular. Lo mismo, ¿no? De las células germinativas, por un agente nocivo, ambiental, virus, fármaco, etcétera, hace que también se estimule a las células progenitoras, es la otra teoría que yo les comentaba, ¿no? Las células progenitoras normales y algunas aberrantes, y esto a la vez, por medio de la liberación de los linfocitos T citotóxicos como las interleuquinas, factores de necrosis tumoral, genere una destrucción de estas células progenitoras y haya una anemia aplásica o una aplasia medular, pues. La clínica va a depender mucho del tiempo de presentación, si es abrupto o insidioso, proporcional a las citopenias. La clínica va a ser de una pancitopenia. Recuerden, una pancitopenia es el primer tema que hablamos como pancitopenia. Si es pancitopenia, es disminución de las 3 series, ¿no es cierto? Anemia, síndrome anémico, toda la clínica de anemia que ya conocemos, pues disfagia, cansancio, palidez, astenia, etcétera, ¿no? Luego, trombocitopenia, la segunda citopenia, ¿no? Si las plaquetas están bajas, ¿qué va a suceder? Sangrados, ¿no? Sangrados, epistaxis, moretones, gingivorragia, etcétera. Todo tipo de sangrados o moretones, petequias. Y la tercera, neutropenia. Esto que al tener las defensas bajas o los neutrófilos bajos, vamos a hacer infecciones recurrentes. Recuerden la clínica de una pancitopenia, porque esta clínica no la vamos a encontrar también en pacientes con leucemias agudas, porque es la misma clínica. ¿Vamos a tener algunas diferencias? Sí, pero esa es la clínica de una pancitopenia. Relación, pancitopenia, anemia, todos los síntomas de anemia.
Trombocitopenia, todos los síntomas de trombocitopenia. Neutropenia, todos los síntomas de neutropenia. Típico de una pancitopenia. Ahora, fiebre en 30 a 40% de los casos y en un 6% hasta fallecimiento sin el diagnóstico. Pues. Igual, lo mismo, ¿no? De plaquetas bajas o trombocitopenia, petequias, equimosis, hemorragia, etc. Anemia, fatiga, astenia, palidez, leucopenia, infecciones recurrentes, fiebre, úlceras orales, etc. Pero la presencia de esplenomegalia o adenopatías pone en duda el diagnóstico de una anemia plástica. Recuerden, si ustedes tienen un paciente con hepatomegalia, esplenomegalia o adenopatías, se descarta que sea anemia plástica. ¿Está bien? Ya sabemos. Igual la clínica, petequias, epistaxis, fiebres, no hay ni hepato ni esplenomegalia, palidez. Recuerden, chicos, es importante, por favor, cuidado que les doy un caso clínico. Ahora, el diagnóstico, ¿no? La historia clínica, ya sabemos. La anamnesis es importantísimo, por eso es importante preguntar si está expuesto a sustancias tóxicas, si toma fármacos recurrentes, o no sé si le han colocado quimioterapia, o sea, depende mucho de la historia clínica, demasiado importante. La historia de sangrados, infecciones, clínica, pues de una pancitopenia, ¿no? La analítica, siempre buscamos todo. En hematología nosotros buscamos, cuando tenemos un debut, buscamos todo, ya que esta es una patología líquida, pues puede recorrer, como saben, pues la sangre recorre todo el cuerpo. Por ende, puede haber cualquier causa para que genere una patología hematológica. No solo anemia plástica, sino todas en general. Entonces, se tiene que hacer un estudio general, ¿no? Estudio bioquímico, función renal, vitaminas, serológicos como hepatitis B, VIH, herpes, etc. E igual, problemas de despistaje con etivopatía, o sea, todo el perfil reumatológico, ANA, ENA, complemento, factor reumatoideo. En realidad, igual, todo en la parte endocrinológica, trastornos tiroideos, trastornos hormonales, cualquier causa te puede generar una estimulación, cualquiera. Y si encontramos algo positivo, se relaciona, la enfermedad se relaciona a que esa ha sido la causa. Por eso se hace un estudio general. La exploración física, ya sabemos, chicos, importante. No hay hepato ni esplenomegalia, entonces siempre se hace el examen físico hematológico. El examen físico hematológico, piel, mucosas, adenopatías, demasiado importante adenopatías y organomegalia, buscar hepato y esplenomegalia, como examen físico específico hematológico. ¿Ya? Ahora, estudios específicos, ¿no? Se puede hacer un aspirado de médula ósea y va a ser un aspirado hipocelular y la biopsia de médula ósea, que es el gold standard. Entonces, primero de sangre periférica. Vamos a encontrar, pues, que todas las series hematopoyéticas están disminuidas. Ya, la celularidad, ¿no? Buscar la celularidad. Citopenia más frecuente es la trombocitopenia, en un 75% de los casos, ¿no? Todo va a ser normal, o sea, las plaquetas van a tener un tamaño normal, va a haber neutropenia más frecuente que la leucopenia. O sea, por lógica, para considerar una citopenia, tiene que haber neutropenia, pero es una neutropenia severa a profunda, recuerden, ¿no? La morfología linfocitaria normal, ya sabemos por qué los linfocitos, y los linfocitos que vamos a ver van a ser más los T que los B, y van a estar normales, pues, ¿no? Porque los linfocitos maduran y luego algunos vuelven pues a la médula ósea, ¿no? Anemia, más reticulopenia, ¿qué más? La morfología eritrocitaria vamos a encontrar una anisopoiquilocitosis. ¿Qué significa esto? Que vamos a encontrar todo tipo de formas de glóbulos rojos. Dacriocitos, equinocitos, esquistocitos, todo tipo de citos, macrocitosis, podemos encontrar algunos hipocrómicos. El hemograma. El hemograma de una anemia plástica, chicos, es una pancitopenia severa, de moderada a severa, pero generalmente severa. Como en este caso, una anemia severa,
¿no? Normocítica, normocrómica, una plaquetas en 15.000, una trombocitopenia severa, y a nivel de leucocitos 9.770, o sea, una leucopenia severa con neutrófilos en 194, o sea, una neutropenia severa, ¿no? Típico de una anemia plástica. Este hemograma, recuerden, como pancitopenia, les tiene que hacer sospechar de una anemia plástica o de una leucemia aguda. Por eso es importante el examen físico. Demasiado importante. Ahora, a nivel del mielograma o la espiral de médula ósea, igual. Esto es una médula o esto es un mielograma, chicos, normal. Y comparen con un mielograma de una anemia plástica. O sea, se reemplaza toda esta celularidad por grasa. Típico de una anemia plástica. Esa es la diferencia en el hemograma, ¿no? Porque si tuve un hemograma pancitopénico, ¿qué tenemos que hacer? Una espiral. Si encontramos blastos, una hipercelularidad, se descarta, pues, ¿no? Pero si ya vemos que es grasa, pues, lo más lógico es que sea una anemia plástica. Por ende, las tres células son, las tres series son hipocelulares, pues. Y el gol estándar es la biopsia de médula ósea o biopsia de hueso, que es lo mismo. Este es el gol estándar para confirmar tu diagnóstico de una anemia plástica. Entonces, esencial para el diagnóstico. No es una prueba de seguimiento ni para valorar la eficacia del tratamiento. Solo es diagnóstico. Para que sea una buena muestra, biopsia más de 1 centímetro, sustitución del tejido hematopoyético por células linfoides, plasmáticas y hasta algunas que son macrófagos, ¿no? Pero en ausencia de fibrosis. Y el incremento de macrófagos y el hierro reticular, que es parte. Pero en resumen, chicos, se ve una biopsia de médula ósea así. Hipocelular, o sea, no hay células, ¿no? Lleno de grasa. Típico de una anemia aplásica. La biopsia de un huesito es, pues, no es rojo, ¿no? Un huesito debería, cuando se extrae, debería ser rojito. Estos son huesos pálidos. Ahora, entonces, los criterios diagnósticos. Esto se va a dar, chicos, en realidad, con la celularidad de la médula ósea menos del 25%. Va a haber una anemia plástica severa, muy severa y no tan severa, ¿ya? La anemia plástica, primero comenzamos desde atrás, muy severa es cuando todo está bajo, como dicen, muy severa. Serie eritroide, reticulocitos menos del 20%, neutrófilos menos de 200 y serie plaquetaria menos de 20.000 con celularidad menor a 25.000. La severa, reticulocitos igual menos del 20%, neutrófilos menos de 500, plaquetas menos de 20.000, celularidad menos de 25%. Y una no severa o leve, hemoglobina menos de 10, leucocitos, neutrófilos menos de 1.500, plaquetas menos de 50.000 y celularidad disminuida, o sea, un rango promedio de un 15%, un 20%, no, hasta un 30%, lo que sea solo como disminuir. Pero siempre va en relación con la parte hematológica o la parte del hemograma. Los pacientes deben clasificarse en función a la gravedad de las citopenias. Pero en resumen, el gol estándar, chicos, biopsia de médula ósea. Eso te define la celularidad, que es el criterio importante para confirmar. ¿Por qué? Porque esta alteración lo puedes tener también en una anemia, en una leucemia aguda. Y el criterio importante es la biopsia. Diagnósticos diferenciales, un síndrome mielodisplásico hipoplásico. Como ya habíamos hablado, una enfermedad mielodisplásica, chicos, el síndrome mielodisplásico es una patología donde trata de cumplir un criterio de alguna enfermedad, pero no llega a cumplir al 100%. Y se considera como un síndrome mielodisplásico. Entonces, dentro de la clasificación de mielodisplasia hay para todas las patologías hematológicas. Dentro de esas está el mielodisplásico hipoplásico, que en realidad disminuye las tres series, pero no se observa displasia en la serie megacariocítica ni granulocítica. O sea, sí baja, pero es variable. En las leucemias agudas hipoplásicas, ya les dije, o sea, ese hemograma es típico de una leucemia aguda, hay que pensar en eso. Leucemia de células vellosas sin esplenomegalia.
Las células vellosas, hemos hablado, lo tenemos en el hospital, ¿no? La tricoleucemia. La tricoleucemia es una patología, un diagnóstico diferencial con una anemia plástica. Los linfomas, Hodgkin, no Hodgkin, infecciones micobacterianas, anorexia y hasta la hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Por qué? Porque hasta el 50% de los pacientes con anemia plástica presentan alteraciones clonales de HPN. Y por ende, ya es una patología mixta y lo vamos a ver ahorita en anemias hemolíticas. Entonces, el algoritmo de un paciente pancitopénico. Es un paciente con buscar los antecedentes, quimioterapia, radioterapia, drogas, sustancias tóxicas, etc. Esplenomegalia. Si es que tiene esplenomegalia, pues pasa una aspirada de médula ósea y biopsia. Si es patológico con esplenomegalia, leucemias, mielodisplasias, pero no es anemia plástica porque tiene esplenomegalia. Y si está normal, pensar en un linfoma. Ahora, si es que no tiene esplenomegalia, la parte laboratorial o frotis, ¿no? Si vemos que hay hemólisis, es una hemoglobinuria paroxística nocturna. Si los volúmenes están alterados, una macrocitosis, puede ser una anemia megaloblástica, una anemia plástica, y por ende necesitamos confirmar con una aspirada y médula ósea. Y si son células inmaduras, sin esplenomegalia, puede ser una leucemia aguda. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo esplenomegalia, se descarta que sea anemia plástica. Pero si no tengo esplenomegalia, puede ser una anemia plástica como también puede ser una leucemia. ¿Me entiende? ¿No es cierto? ¿Se entiende? Si yo tengo esplenomegalia, no es anemia plástica, se descarta. Pero si es que yo no tengo hepato o esplenomegalia, o no me palpa mi hepato o esplenomegalia, puede ser una anemia plástica, pero también puede ser una leucemia aguda. O sea, las leucemias agudas pueden, como que no pueden tener esplenomegalia. ¿Ya? Pero las anemias aplásticas no tienen esplenomegalia. ¿Me entienden? ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Más claro? Perfecto. Ahora, evolución y el pronóstico. Va a depender mucho de las formas clínicas. Sea grave, con una frecuencia mortal antes de los 3 meses, o una menos grave que va a requerir todo un soporte transfusional. Primero, el soporte transfusional. Es inferior al 5% a los 5 años de diagnóstico. Va a depender mucho de la gravedad. ¿Y cómo vemos eso? Profundidad de la pancitopenia. Es una pancitopenia severa o moderada severa. Infiltración de linfoplasmocitos extensivos a nivel de la médula ósea. O sea, ¿qué significa esto? Que los linfocitos se pueden llegar a acumular y generan unos plasmocitos. Médula ósea intensamente aplásica, o sea, celulares menos del 25%, o una médula ósea hipoplásica, o sea, una celularidad del 25 al 50%, asociado a 2 de los siguientes: reticulocitos corregidos menos del 1%, neutrófilos menos de 500, plaquetas menos de 20.000. O sea, una anemia plástica severa. Una plástica severa ya asociado a una hipoplasia de celularidad ya es una forma grave de presentación. Ahora, igual, la sospecha de una anemia plástica, lo vuelvo a recalcar. Chicos, es importante, sí, porque es un diagnóstico diferencial demasiado importante. Evaluación inicial: pancitopenia con médula ósea hipocelular. Exclusión del diagnóstico diferencial, si es que no. Primero, pancitopenia con médula ósea. Evaluación inicial: estudiar todo lo que es descartar que hay hemólisis, hacer el aspirado, la biopsia, buscar la causa como si fuera infecciosos, medicamentosos, nutricional, etcétera, ¿no? Y luego una anemia plástica adquirida, ver por medio de la biopsia la gravedad, pues, ¿no? Como ya hemos visto. Y esto, el tratamiento, ¿no? Y el tratamiento lo vamos a ver ahora. Primero, el soporte hemoterapéutico, ya les dije. Transfundir plaquetas menos de 10.000 en una anemia plástica. O condicional al sangrado, ¿no? Si el paciente se encuentra febril, transfundir con menos de 20.000 de plaquetas. O sea, miren, solamente se transfunden estas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, si tú transfundes a un paciente, no sé, con 50.000, 60.000 de plaquetas, lo único que pueden estimular es la isosensibilización. ¿Qué significa esto? Que en algún momento le transfundimos tantas veces las plaquetas que el cuerpo comienza a desconocer las plaquetas y las destruye. Por ende, hay que transfundir cuando realmente lo requiera. Menos de 10.000, transfundir. Sí o sí, porque hay alto riesgo de sangre.
Menos de 20.000 con fiebre. Con fiebre o un sangrado activo. Sangrado activo se transfunde. Ahora, para las transfusiones, miren, transfusión de plaquetas, tener en cuenta, generamos un riesgo de sensibilización a un paciente. Y es un paciente potencialmente a trasplante. O sea, cuando el tratamiento curativo es trasplante, pero si ustedes le transfunde, el riesgo a que rechace la médula ósea por isosensibilización es alta. O sea, si recibe muchas transfusiones antes del trasplante. Y el primer episodio de sangrado en un paciente puede ser fatal. Eso es cierto, hay que transfundir en sangrado. Mantener una hemoglobina más de 7. Sí o sí. O sea, menos de 7 hay que transfundir. Y los pacientes que reciben transfusiones corren el riesgo de sensibilización. Si superan más de 20 transfusiones, genera una sobrecarga de hierro. Entonces, un paciente aplástico muchas veces solo viven con transfusiones. Y hay que tener en cuenta muchas cosas, entre esas la sobrecarga de hierro, porque nos vamos al otro extremo, que es una acumulación de hierro. Y la acumulación de hierro genera una enfermedad llamada hemocromatosis. Y eso es tóxico. El hierro en acumulación es tóxico. Tratamiento específico, la terapia inmunosupresora, porque es lo que tenemos que atacar. O sea, a la sustancia, a los linfocitos T citotóxicos tenemos que eliminar, porque aparte son aberrantes. Entonces, es bien una terapia inmunosupresora o trasplante de células hematopoyéticas o trasplante de progenitores hematopoyéticos. Va a depender mucho si es que hay una disponibilidad de hermano haloidéntico. ¿Qué significa? Ya va a depender a la gravedad de